tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de En Portada. Ya tenemos 3 partes en el programa, 3 interesantes entrevistas. La primera de ellas es con Julio César Espinosa, que es abogado de los señores Humala Heredia. ¿Cómo está, señor Espinosa? Buenas noches. La ocasión de la entrevista tiene que ver con el hecho de que hoy, finalmente, después de más de 4 años, se ha presentado, la Fiscalía presentó la acusación referida a los señores Humala Heredia, y hay otras personas involucradas. Es el fiscal para casos de lavado de activos, Germán Juárez Atoche, ha formalizado este martes la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos en criminalidad organizada por la recepción de dinero ilícito de la empresa Odebrecht y de la minería ilegal para sus campañas electorales del 2006 y el 2011. Ese es el caso que, se ha presentado, es aquello sobre lo que vamos a conversar con el abogado, que es uno de los abogados, ¿no es cierto? Porque está también Alberto Tarada, y la noticia hoy día es que ha regresado César Nakazaki a la defensa. Está, formando parte ya en esta etapa otra vez. ¿Cómo se distribuyen? ¿Quién se encarga de qué en la defensa? Comprenderás que es un caso, más allá de que sea emblemático, que tiene suma complejidad porque tiene componentes constitucionales. La prueba de ello es que parte del caso se resolvió en el Tribunal Constitucional. Tiene componentes... El de la prisión preventiva, es lo que se vio en la prisión preventiva. Tiene componentes inclusive de corte electoral, de derecho electoral propio de la intervención de un partido político, y la parte penal y procesal Por eso, ¿quién se encarga de que cómo es la distribución? Básicamente, hablar la parte constitucional encargada al doctor Alberto Tarola, y la parte penal y procesal penal que la asumimos el doctor Nakazaki, Wilfredo Pedraza y yo. Wilfredo Pedraza también, claro. Sí, y indistintamente, o también tienen parcelas dentro de esa Lo que pasa es que... ¿O hay alguien que comande el equipo? No, lo que pasa es que es la defensa del expresidente, de su esposa, y también se integra a la defensa el doctor Raúl Pariona por cuenta del partido nacionalista que también ha sido incorporado al proceso, ¿no? Entonces son diversos componentes que nosotros asumimos, dentro de una distribución básica de labores que estamos ya desarrollando el trabajo hace un buen tiempo. Me contaba usted hace un momento fuera de cámaras que si bien la acusación ha sido presentada, ustedes todavía no han recibido, no han sido notificados, formalmente. Así es, ni siquiera hemos leído el documento ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial. Porque la Fiscalía presenta esto ante el Poder Judicial. Ante el despacho de juez Concepción Carhuancho, quien conforme al procedimiento regular es el que tiene que notificar a todos los inculpados, a todos los acusados en este caso, para que durante 10 días podamos presentar nuestras defensas. Nosotros esperamos que ya esa notificación se haga el día de mañana, o por lo menos que nos permitan acceder a la lectura para saber el contenido de los alcances básicos de esta acusación. Sin embargo, es ya previsible más o menos los alcances de lo que puede contener esta acusación, y para nosotros lo más importante son, 2 temas, ¿no? de inicio. Primero, nosotros asumimos, porque ha sido el desarrollo de la investigación, que lo que no existe en este caso, después de más de 4 años de investigación, como lo has señalado, lo que no existe ni podrá existir es una imputación asociada a corrupción, a pago de sobornos, o vinculados a obras o a la gestión misma del gobierno del presidente Humala. Y ese es un punto central de nuestra defensa. Muy bien, permítame avanzar en la lógica de las preguntas para esclarecer esto para los televidentes y para mí mismo, la verdad. El fiscal ha pedido 26 años y 6 meses de cárcel para Nadine Heredia y 20 años para Ollanta Humala. ¿Qué es lo que explica esta diferencia? Uno pensaría que uno, habiendo sido el presidente y la otra la primera dama, podría estar más comprometido. En la lógica de la Fiscalía, yo sé que usted va a objetar esa lógica, pero en la lógica de la Fiscalía, ¿por qué se pide más para Nadine Heredia? Primero hay una cuestión jurídica, muy abstracta, y es señalar que las penas por los delitos de lavado de activos en el Perú son las más severas, las más drásticas en comparación con otros países de nuestra región. Compárese con Brasil, por ejemplo, el ejemplo más cercano. Eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que hace ver que hay una gran desproporción,
porque el lavado de activos está inclusive por encima del delito de homicidio, que tiene una pena mucho menor. Eso como referencia. Claro, pero eso es igual para todos los reos que están acusados de ese delito. No es una cosa que se hace por supuesto, pero lo digo como una cuestión como el marco general presente. Luego, entendemos nosotros que la diferencia de las penas que se plantean para la señora Heredia y el expresidente Humala tiene relación con que a la señora Heredia se le atribuye no solamente el hecho de la recepción de un supuesto aporte, sino además de hechos referidos a conversión de ese supuesto activo de origen ilícito, o sea, del dinero, no solamente en el blanqueo propiamente dicho, no solamente para la campaña electoral, sí, sino para disposición de algunos hechos o actos patrimoniales a beneficio privado. Ejemplo, el tema de las cuentas bancarias. También se entiende el tema referido eso explica los 6 años más que se le piden a la compra o al pago de del inmueble donde ellos viven. Entonces, esos hechos están imputados a la señora Heredia, a diferencia del expresidente, que su intervención está circunscrita básicamente en lo que ha sido la campaña. Ahora, el regreso del abogado, el señor Nakazaki, a la estrategia legal, haría pensar que quizás hay un cambio de estrategia, porque por algo se fue y por algo regresa. Por supuesto, es algo perfectamente legítimo en cualquier defensa que un abogado se retire y luego se reincorpore nuevamente, pero alguna lógica debe haber también en ese retiro y en ese regreso. Quizás, por ejemplo, podría ser que se dispongan a admitir que existieron los aportes, que los aportes por sí mismos serían una falta y no serían un delito, pero la defensa ha dicho que no existió lo que Barata y Odebrecht han dicho que existió. Bueno, a ver, te explico. El regreso de César Nakazaki. El regreso del doctor Nakazaki no tiene una, digamos, explicación en el cambio o modificación de nuestra estrategia de defensa, ¿no? Es en buena cuenta la misma que se sostuvo, y esto ha sido un debate más o menos público, inclusive desde el inicio del caso. Es decir, nuestros patrocinados han sostenido reiteradas veces ante el fiscal que ellos no han recibido el aporte. Y eso va a seguir siendo sostenido. Pero sin perjuicio de esa explicación, de esa posición frente al hecho atribuido, sin perjuicio de eso, lo que también hemos sostenido nosotros en diferentes audiencias, incluyendo la audiencia de prisión preventiva que fue pública, es que el hecho de haber percibido desde la hipótesis del fiscal un aporte para una campaña electoral no constituye delito de lavado de activos. Y ese es el gran desafío que va a tener la Fiscalía, porque finalmente este será el primer caso donde eso se discuta ante un tribunal de justicia y que será definido jurídicamente en un proceso y en un fallo que tendrá que ser finalmente resuelto por la Corte Suprema y que, como entenderás, es un tema que comprende a todos los partidos políticos que están en este debate, donde han habido muchas opiniones importantes acerca de la atipicidad o el carácter no delictivo de los aportes para campañas electorales. Pero sus patrocinados, como usted dice, han negado siquiera el aporte. Entonces siempre llama la atención que, negado que fuera el aporte, se haga la salvedad. Eso sí, pero si hubiese existido el aporte, no sería delito. Yo siempre hago la comparación, es decir, yo no lo maté, pero si lo hubiesen matado, fue en defensa propia. ¿A qué viene esta salvedad adicional? Parecería ser una segunda muralla de defensa si es que cayese la primera. No es una segunda, digamos, vertiente de un planteamiento. Lo que pasa es que nosotros, a partir de la acusación, que la vamos a conocer ya en pocas horas, nosotros tenemos que sujetarnos a cuál es el planteamiento, la hipótesis del fiscal. O sea, nosotros trabajamos sobre la base de lo que el fiscal plantea como premisa. Y está claro que el fiscal lo que va a sostener es que ha habido un aporte, pero que además ese aporte, según su tesis, es delito o constituye un delito de lavado de activos. Entonces nosotros trabajamos sobre estos dos componentes y será, como digo, una labor muy intensa, de un debate que va a, digamos, tomar, yo diría que por lo menos unos 3 años más de proceso hasta que pueda dilucidarse finalmente por la Corte Suprema. La gran pregunta, el gran dilema jurídico en este caso, como en los que están por venir, será decidir si un aporte para una campaña política es o no un delito de lavado de activos, y nosotros obviamente tenemos desarrollado toda una teoría por la cual ello no es posible.
Lo que tenemos entendido es que para que se constituya el delito de lavado de activos, la persona que recibe el dinero tiene que tener conciencia o haber podido presumir razonablemente que ese dinero tenía un origen ilícito. Pero además se recibe, a ver, para explicarlo en términos muy simples, por favor, se lava aquello que está sucio con la finalidad de poder seguir usándolo. El dinero o el activo de presunto origen ilícito ingresa a un proceso de lavado con la finalidad de que retorne al circuito económico y que los que generaron ese activo ilícito puedan seguir utilizándolo dentro de la actividad económica ya formal. Ese capítulo, además del aporte en sí mismo, ese hecho, el retorno de un supuesto activo ilícito para la disposición de quienes generaron ese presunto aporte o dinero de origen ilícito, no se ha investigado, ni mucho menos se va a poder probar, porque no es parte de ese va a ser el núcleo del litigio, defensa, digamos, ¿no es cierto? En realidad, Mario, como tú lo adviertes, el litigio en sentido estricto, en lo que significa debatir lavado de activos, recién va a empezar. No estamos en un proceso en el que entramos a una etapa intermedia de control de esta acusación que tomará más. ¿Es lo que se llama la tutela de derecho, lo que tiene que hacer Concepción Carhuancho? Eso también tiene que hacerlo, ¿entendemos? No, se denomina, la etapa siguiente, son 3 etapas. Hemos terminado la primera, ingresamos a lo que se llama fase o etapa intermedia. En esta etapa, el fiscal, además de presentar su acusación, el juez tiene que recibir las defensas que nosotros vamos a presentar, nuestros diferentes medios para analizar y cuestionar la acusación. Además, así como el fiscal ha ofrecido sus pruebas, nosotros también presentaremos nuestras pruebas en los diferentes aspectos del caso y luego de ello el fiscal definirá si ya estamos en condiciones o no de pasar al juicio oral. Esta etapa, la inmediata, la que se tiene que realizar ahora, la fase intermedia, no creo que dure menos de 3 meses. Porque tiene su particular, digamos, dificultad. Y la tutela de derecho, que también ha corrido por cuenta del juez Concepción Carhuancho, suponía la admisión o no admisión de determinados elementos de prueba. Está focalizado en un aspecto muy puntual, que hoy día se ha discutido. Es que, concluida la investigación que terminó el 11 de enero, después del 11 de enero, la Fiscalía incorporó elementos de prueba, documentos, declaraciones de testigos, que corresponde a un proceso de colaboración eficaz, en el que nosotros como abogados defensores no hemos podido intervenir. Entonces se cuestionó ese hecho, incorporar esas pruebas por esas 2 razones. Porque ¿por la extemporaneidad? Porque fue extemporáneo, concluida la investigación, y porque no pudimos participar de la producción de esa evidencia. ¿Y esas 2 cosas deberían, digamos, convertir en IRRI todas esas? Deberían, nuestro pedido fue que no se incorporen esas 2 transgresiones. Pero eso es a criterio del juez, no está estipulado por ley, digamos, que si se presenta extemporáneamente estos otros elementos probatorios y si no está presente la defensa del imputado cuando se hace la colaboración eficaz. Bueno, el código establece, esa es la regla que se ha respetado en toda la investigación. O sea, los elementos de convicción que el fiscal ha reunido durante 4 años han sido actos de investigación en los que la defensa ha participado. Nosotros cuestionamos que esto se haya hecho de manera reservada, un proceso secreto en el que nosotros evidentemente no hemos podido intervenir, y por esa razón, además de haber sido presentado cuando la investigación ya concluyó, el criterio del juez ha sido, porque resolvió hoy día el caso ya la tutela del juez Carhuancho, lo ha denegado, pero bueno, nosotros tenemos aún esta etapa intermedia de la que te comenté, donde el propio juez Carhuancho va a poder analizar y vamos a volver a plantear nuestras objeciones, no solamente de este tipo, sino otras que puedan surgir. Ahora, el dinero de origen ilícito que, digamos, argumenta la Fiscalía tiene que ver fundamentalmente con Odebrecht, pero también con la minería ilegal. No tiene que ver con la minería ilegal. Con la minería ilegal no, se descartó ya prácticamente. Bueno, por lo menos te lo puedo señalar, ¿no? El tema de la minería ilegal como supuesto delito fuente fue descartado ya hace bastante tiempo durante la investigación.
el caso que contiene la acusación se basa, hasta donde nosotros podemos saber, en la fuente que proviene del aporte de Odebrecht como principal promotor del apoyo a la campaña política, pero también entendemos que se está manteniendo el capítulo del aporte del dinero proveniente de Venezuela para la campaña del 2006. Claro, porque Odebrecht sería solo para la campaña del 2011. De manera tal que la complejidad de este caso es que vamos a discutir dos campañas electorales. Dos aportes, dos presuntos aportes, de acuerdo con ustedes, que la Fiscalía tendrá que dice que son de origen ilícito, que ustedes sabían que era de origen ilícito y que al haberlos recibido y utilizado han lavado dinero. Esa es la presunción. Así es. Y en el caso de Nadine Heredia, esto tiene que ver también con los que se llaman los contratos simulados, los de apoyo total, centros capilares y el trabajo para el Daily Journal. Todo esto es campaña del 2006, ¿correcto? Así es, campaña 2006. ¿Qué van a decir ustedes a ese respecto? La verdad que todo esto ha sido materia además de un análisis contable. Hay un peritaje que ha analizado todo este conjunto de, digamos, actividades, tanto en el desempeño de los contratos que tuvo la señora Heredia como su patrimonio. Entonces, el fiscal sustentará su acusación o la sustenta en el peritaje oficial. Nosotros hemos presentado también un peritaje de parte y ello será materia del debate que se producirá en el juicio que se realice, entendemos nosotros, en un mediano plazo, ¿no? Pero destacar además un tema que quisiéramos no pase por alto, estimado Mario, y es que, según se conoce, el fiscal está solicitando también la disolución del Partido Nacionalista. Y este es un tema para nosotros realmente grave, ¿no? Sin precedentes en la historia de nuestro país, que un proceso penal conduzca prácticamente a la liquidación, a la pena de muerte de un partido que está realizando actividad política, que tiene vía institucional, que la ha demostrado en dos campañas políticas, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, y nosotros estamos obviamente preparando las defensas necesarias porque ya, digamos, exceden de sobremanera lo que significa el contexto de un proceso penal en sentido estricto y ya abarca la vía institucional de cara además a unas elecciones del 2021 donde obviamente el Partido Nacionalista con todo derecho tiene la expectativa y la posibilidad de participar. No participaron en el último, ¿no? No se participó, pero la inscripción sigue perfectamente abierta, oficial, y su actividad partidaria también activa, ¿no? Dos últimas preguntas. El Ministerio Público, el peritaje que ha hecho, señala que hay un desbalance patrimonial de la pareja Humala Heredia que alcanza entre el 2005 y el 2016, que alcanza los 2 millones de soles. ¿Eso ustedes tienen ya los elementos para responder y decir? Por supuesto, o sea, es un debate eminentemente contable, financiero, técnico, que pasa por analizar no solamente lo que ha ocurrido en los últimos o en el periodo de investigación. El punto de partida para nosotros es establecer que cuando empieza esta investigación, el año 2006, el expresidente, entonces el señor Humala y la señora Heredia tenían un patrimonio. No es que empezaron de cero, ni ese día comenzaron a construir su vida patrimonial. Es la dimensión de ese patrimonio lo que están discutiendo. Y hay una serie de elementos que vamos a ir planteándolo a lo largo del proceso. Y lo último, evidentemente sus patrocinados van a enfrentar el proceso en libertad. De eso no puede quedar la absoluta... Eso ya está sancionado, no hay prisión preventiva, no se puede volver a pedir, quiero decir. Bueno, en teoría el fiscal puede pedir las medidas cautelares que considera, siempre que haya razón para ello. Y lo que está acreditado, y nosotros nos hemos esforzado por demostrarlo, antes de la prisión y después de la prisión, que todos sabemos cómo concluyó ese drama, es que los señores Humala, la señora Heredia, están sujetos y cumpliendo de manera estricta todas las restricciones posibles, acuden mensualmente a firmar su registro de actividades, no salen del país y su actividad, por lo menos la del expresidente, la actividad que tiene al interior de su partido, es también pública. Así es que si algo no puede existir acá es el mínimo indicio como para considerar que puede haber una medida cautelar grave. Nosotros de plano la descartamos, sin perjuicio de eso, señalar que ellos seguirán sometidos y afrontarán el juicio oral que se venga como cualquier ciudadano de a pie. Muy bien.